Habemus Papam. Tuve la suerte extraordinaria de conocer, de tratar al cardenal Bergoglio en varias ocasiones en Roma, porque él pertenece al Pontificio Consejo de la Familia, es miembro del Comité de Presidencia y en varias ocasiones he coincidido con él, dado que tengo el honor de ser consultor de ese Pontificio Consejo. También en Madrid, donde estuvo dando ejercicios espirituales a los obispos españoles hace años, y en el propio Buenos Aires, donde me recibió en su despacho cuando fui a presentarle el grupo inicial de Franciscanos de María en esa ciudad, y él nos dio enseguida el permiso de trabajo allí. No puedo decir, naturalmente, que sea un amigo íntimo de él, no he tenido ocasión de tratarle tanto, pero le conozco y le conozco lo suficiente como para tener una experiencia buena, muy buena de él, una persona exquisita, un auténtico caballero que es está pendiente de los detalles y está pendiente de que la persona que está con él se sienta a gusto. Esto es como una primera impresión, pero sinceramente tengo que decir que para mí fue una gran sorpresa la elección del cardenal Bergoglio. No figuraba en ninguna de las quinielas de papables y sinceramente no pensé que podía ser elegido papa. Cuando Benedicto XVI presentó su renuncia al pontificado, lo hizo diciendo que estaba cansado, que no tenía fuerzas físicas y espirituales para los grandes retos que tenía la Iglesia en este momento. Todo el mundo pensó entonces en un papa más joven, no digo en un papa joven, pero sí en ese entorno entre los 65 y los 70 o los 70 y pocos años. Y por lo tanto la mirada ya no se fijó en los que tenían, como en este caso cardenal Bergoglio, 76, camino de los 77. Se pensó en candidatos mucho más jóvenes, que eran los candidatos fuertes, que son los que entraron como papables en el cónclave. Una vez más se cumplió eso de que el que entra papa sale cardenal. Por eso fue, repito, una gran sorpresa para mí. Pero esta fue solo la primera sorpresa. La segunda me la dio el nombre elegido por el nuevo Papa. Un nombre para nosotros, para mí en particular, para nosotros franciscanos de María, un nombre inmejorable. Francisco, Francesco. El nombre, y lo aclaró él explícitamente, el nombre del fundador de los franciscanos. Es ya una gran novedad que un Papa jesuita adquiera el nombre del fundador de los franciscanos, cuando tradicionalmente, por desgracia, ha habido una enemistad entre jesuitas y franciscanos. Afortunadamente, esto son cosas del pasado y este Papa lo acaba de confirmar, ha enterrado definitivamente esa tradicional enemistad o diferencias de criterios. En cualquier caso, repito, fue una gran sorpresa para mí, una agradabilísima sorpresa, que habiendo habido durante tantos siglos papas italianos, ninguno se haya fijado para elegirlo como nombre y como modelo, como, digamos, como llamada de atención de lo que él quiere ser, al nombre de San Francisco de Asís, que es el patrono de Italia, y que tenga que ser un papa extranjero, no italiano, para colmo, jesuita. El que elija este nombre es un motivo de extraordinaria sorpresa, agradabilísima sorpresa. Pero más allá del nombre, creo que hay una lección, hay un mensaje. En el propio nombre ya va incluido, y desde luego en los primeros pasos que está dando este Papa va todo en esa misma línea. El mensaje es el mismo que nuestro Señor le dio a San Francisco de Asís en San Damián cuando le dio su tarea, le pidió que hiciera algo que necesitaba de él. Repara mi casa, que como ves amenaza ruina. Repara mi casa. Es decir, la Iglesia hoy está atravesando un momento difícil, tan difícil que el Papa anterior tuvo que dimitir. Repara mi casa, que como ves amenaza ruina. Unas ruinas, unos ataques que vienen de fuera, no hay que dudarlo, vienen de fuera, vienen de la masonería, vienen del relativismo, vienen de todos aquellos que no quieren que la Iglesia predique el mensaje de Jesucristo y que predique además el mensaje de la verdad,
de la verdad plena que es Jesucristo y de la verdad revelada a través del derecho natural escrita por el Dios creador en la naturaleza humana. El bien existe, el mal existe, son cosas objetivas. No podemos construir una civilización sobre el subjetivismo, sobre el relativismo, porque eso no tiene cimientos, eso se destruirá y la casa caerá sobre aquellos que la ocupan matándolos. Por lo tanto, solamente puede haber esperanza partiendo de la verdad, partiendo de la realidad. Y la realidad es, repito, el bien existe, el mal existe. Son cosas objetivas y no son cosas ni subjetivas ni relativas. Este mensaje hoy es altamente impopular. La inmensa mayoría de la gente lo que quiere es escuchar lo que le agrada y lo que le conviene, aunque le haga daño. Nadie quiere saber la verdad. Es algo que ni siquiera se plantean y que incluso cuando uno intenta decir que esto existe, ya te miran mal. Este es el gran enemigo externo de la Iglesia, ayudado por otros que, por sus pecados o por su colaboración interesada con estos enemigos de fuera, han hecho tanto daño. Pues bien, este reparar mi casa es lo que el Papa ha querido asumir poniéndose, eligiendo el nombre de Francisco, de San Francisco de Asís. Yo creo que en esta tarea es en la que todos tenemos que colaborar. El Papa, es el vicario de Cristo, es la figura más importante en la Iglesia, pero no es la única. Si no colaboramos con él, podrá suceder que se encuentre agobiado y solo y falto de fuerzas, como le ha pasado a Benedicto XVI. Desde el primer momento tenemos que estar con el Papa apoyándole en esta labor que Dios le ha encomendado y que él ha asumido como tal de reparar su casa que amenaza ruina. Tenemos que estar con el Papa, con nuestras oraciones, tenemos que estar sintonizados con lo que el Papa diga, porque solamente así podremos hacer de verdad aquello que Cristo quiere para cada uno de nosotros hoy, para la Iglesia en este momento histórico crítico. Es una hora de sumar fuerzas. Es una hora de escuchar a este pontífice con estos primeros gestos suyos que hablan de humildad, de sencillez, de austeridad, de pobreza, pero también de cercanía al que sufre, de cercanía al débil, de misericordia. Es una hora de sumar fuerzas con este Papa, es una hora de sumar fuerzas con Jesucristo, que es el que lleva a la Iglesia para sacar a la Iglesia adelante y para hacer que de verdad sea una Iglesia evangelizadora, una Iglesia de la misericordia en un mundo tan difícil como el nuestro. Rezamos por el Papa, intentamos acoger el mensaje del Papa y llevarlo a la práctica. Hasta la semana que viene.